Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas. Les habla Juan Carlos Torres Lugo, médico emergenciólogo. Hoy estaremos hablando sobre los trastornos del equilibrio del potasio. Recordemos, como ya lo hemos hablado en clases anteriores, el potasio es el catión más abundante en todo el organismo y de paso es prácticamente o mayormente se encuentra a nivel intracelular. De hecho, su concentración va de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro a nivel intersticial y a nivel plasmático, siendo una concentración aproximada de unos 150 miliequivalentes por litro intracelular. La cantidad de potasio que recibimos viene básicamente de la ingesta diaria con alimentos ricos en potasio. De esa cantidad que ingerimos, 5% se elimina por el sudor, 15% por las heces y 80% o más se elimina a través de la orina. Por tanto, vamos a tener en pacientes con insuficiencia renal muchos trastornos principalmente de hipercalemia, es decir, de un potasio elevado, pero eso lo hablaremos posteriormente. Tenemos que recordar muchas cosas. Primero, que el sodio es el principal catión extracelular, mientras que el potasio es el principal catión intracelular. Y él tiene unas características muy importantes. Lo primero es que el potasio no altera la molaridad plasmática. De hecho, esa función la tiene casi que exclusivamente junto con la glucosa y la urea, el sodio. Es el mayor catión del organismo, como ya lo habíamos dicho, mantiene el potencial de membrana, la mayoría se excreta, por lo que su concentración depende básicamente de la ingesta. Es predominantemente intracelular, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Y regula la activación de los tejidos excitables, principalmente corazón, músculo liso y músculo estriado esquelético. ¿Cuáles son los condicionantes de que baje o aumente el potasio? En la parte de la disminución del potasio tenemos la insulina y las catecolaminas. No es que hagan que disminuya el potasio como tal, sino que hacen que ingrese a la célula. Así como hay patologías como la acidosis tubular 1 y 2, donde allí sí, ¿verdad?, se elimina el potasio de más a nivel renal. La alcalosis tiene la particularidad de que como el organismo necesita disminuir el pH, ya que ese pH está aumentado debido a la alcalosis y debido a la disminución de hidrogeniones, se intercambia potasio por hidrogeniones, es decir, un catión por otro catión, y eso hace que el potasio vaya dentro de la célula, dejando entonces el medio extracelular en un estado de hipocalemia. No es que se esté eliminando de más, sino que está entrando a la célula. Los diuréticos hacen que se elimine mucho más, por supuesto, los diuréticos del ASA, la aldosterona alta, la pérdida digestiva de potasio, estamos hablando de vómitos, de diarreas, también de fístulas y, por supuesto, las tubulopatías. ¿Cuáles son los condicionantes que aumentan el potasio? Bueno, cuando hay una lesión celular severa, por ejemplo, en politraumatizado, gran quemado, rhabdomiolisis, anemia hemolítica, va a haber una lisis celular tan grande y como el potasio se encuentra dentro de la célula, ese potasio va entonces a aumentar porque sale de la célula porque la célula se destruye y por tanto el potasio va a estar muy aumentado. En la acidosis tubular tipo 4, ya que ella elimina sodio y reabsorbe potasio. La acidosis por el mecanismo inverso al de la alcalosis, como hay muchos hidrogeniones, esos hidrogeniones entonces pasan dentro de la célula, se intercambian por potasio, aumentando el potasio plasmático. Por supuesto, en la insuficiencia renal, ya lo habíamos dicho, el 80% o más del potasio que se ingiere se excreta por vía renal. Pero si hay una insuficiencia renal, sea aguda o crónica, el potasio se va a acumular. La aldosterona baja también, por supuesto, la aldosterona baja, ahí estamos también incluyendo los medicamentos que hacen que baje
la aldosterona o que no pueda funcionar bien. Por ejemplo, la espironolactona. El aporte excesivo también hace que aumente y, por supuesto, muchos fármacos. Entre los fármacos tenemos los IECA, los ARA2, la espironolactona. Entonces, ¿qué factores regulan el intercambio intra y extracelular de potasio? Ya lo hemos nombrado. Los que favorecen la entrada del potasio al espacio intracelular, tenemos la alcalosis metabólica, la insulina, la estimulación beta-2 adrenérgica y, por supuesto, la aldosterona. ¿Cuáles favorecen entonces la salida del potasio? La acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, es decir, si yo tengo un medio extracelular hipertónico, eso va a hacer que salga agua de la célula, pero la célula, aparte que va a salir agua, también va a estar acompañado del catión potasio. Los agonistas alfa-adrenérgicos y la lisis celular, como ya lo dijimos, pueden ser tumores, radiomiolisis, hemólisis, traumatismo, quemadura. Factores que regulan la secreción distal del potasio. Bueno, la ingesta de potasio en la dieta. Mientras menos potasio va a haber a nivel renal. Mientras mayor ingesta, por supuesto lo contrario. Concentración de potasio plasmático, el pH sistémico, ya lo hemos dicho. El flujo tubular distal y aporte distal de sodio, la excreción de aniones no reabsorbibles y, por supuesto, la aldosterona. ¿Cuáles entonces son los niveles normales del potasio? De 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es el potasio total entonces del cuerpo? El estimado sería 50 miliequivalentes por kilo. Es decir, que si yo tengo un paciente de 60 kilos, si lo multiplico por 50, ¿sí? Estaríamos hablando de 3.000 miliequivalentes en total para ese paciente. Entonces, entremos ya en materia. Alteraciones del potasio plasmático, por supuesto, la primera sería del potasio en menos, es decir, la hipopotasemia. La hipopotasemia la clasificamos en leve, moderada y grave dependiendo de sus niveles. Cuando es leve, tenemos un potasio plasmático entre 3 a 3.5 miliequivalentes por litro. Cuando es moderada, tenemos entre 2.5 y 2.9 miliequivalentes por litro. Y cuando estamos ante una hipopotasemia o hipocalemia grave, estamos hablando de un potasio plasmático menor a 2.5 miliequivalentes por litro. Fíjense todas las etiologías, ¿no?, que pueden presentarse, o todas las patologías que pueden presentarse con una hipopotasemia o hipocalemia. Aquí las más importantes, las más frecuentes en la emergencia, en el área de la emergencia, son la diarrea, los vómitos, la pseudoobstrucción intestinal, el abuso de diuréticos y laxantes, ¿sí? También el equilibrio ácido-base, recordemos, la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la hipotermia y otro uso, y el uso de medicamentos como los beta agonistas, por ejemplo el salbutamol o la insulina. Es decir, mucho cuidado entonces cuando tengamos un paciente al cual tenga cifras de glicemia elevadas y estemos utilizando insulina en infusión y que también tenga un problema respiratorio y estemos utilizando entonces nebulización de forma frecuente, ya que eso puede producir una hipopotasemia. Entonces vemos que la sintomatología es variada, pero lo que más nos interesa dentro de lo que se presenta como complicación o como manifestaciones clínicas de la hipopotasemia son las alteraciones cardíacas, es decir, alteraciones del ritmo cardíaco. Fíjense entonces, cuando nosotros necesitamos saber si la hipopotasemia es de origen renal o es por pérdida digestiva, lo que tenemos que hacer es medir el potasio urinario. Si este es mayor de 15 miliequivalentes por litro, ya sabemos que las pérdidas son renales. Pero si el potasio está muy disminuido, menos de 15 miliequivalentes por litro, ya sabemos que las pérdidas son digestivas. ¿Cuándo son renales? En los casos de acidosis tubular renal 1 y 2, el uso de acetazolamida, la aldosterona, estenosis de la arteria renal,
el síndrome de Lidl, el de Vater, el magnesio y los diuréticos dependiendo si se presenta con presión alta o presión baja. En cuanto a que son pérdidas digestivas, bueno, ahí tenemos la acidosis, diarreas, drenajes, derivaciones, es decir, fístulas, ¿sí? Vómito y adenoma velloso. Fíjense que aquí, dependiendo de dónde donde se esté perdiendo, ¿sí? El potasio, puede ser que se esté perdiendo o puede ser que se pierda por vía renal o por vía enteral, como que entre a la célula. Entonces de allí tenemos que hacer nosotros el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipocalemia? Tenemos la debilidad muscular, los vómitos, las palpitaciones, mialgias, parestesias, calambres musculares, ¿sí? Y muchos otros trastornos digestivos. ¿Qué pasa? Que como el potasio bajo va a afectar precisamente los tejidos como el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo estriado esquelético. En caso de hipopotasemia severa, puede ocurrir parálisis muscular y paro respiratorio. Por eso es que muchos pacientes que llegan a la emergencia con hipopotasemia, la primera impresión diagnóstica que da es que sea una alteración de la motoneurona inferior, es decir, que sea un problema de tipo Guillain-Barré, miastenia gravis, y cuando uno hace los electrolitos séricos, entonces ve que el problema es básicamente por una hipocalemia. Favorece la aparición de arritmias supraventriculares y ventriculares. Puede ocurrir también rhabdomolisis y todo paciente con hilo paralítico debe descartarse hipopotasemia. Muy importante lo que favorece la aparición de arritmias, ya que esta es la complicación más temida de la hipocalemia. El descenso del ST, la onda T aplanada o negativa y una onda U prominente son las principales alteraciones electrocardiográficas de la hipopotasemia. Por tanto, debemos recordarla y tenerla siempre presente a la hora de evaluar un paciente con trastorno electrolítico. Estas alteraciones muchas veces no guardan relación con el nivel del descenso de potasio. Por eso, tenemos que evaluar potasio sérico, pero a la vez también tener el electrocardiograma a la mano. No solamente para hipocalemia, para el caso contrario también de hipercalemia. Puede predisponer a arritmias supraventriculares y cierto grado de bloqueo AV, con la aparición de arritmias ventriculares. La hipopotasemia puede acarrear también un aumento en la amplitud del QT. Aunque menos frecuente y menos severa las alteraciones que en la hipercalemia, también pone en riesgo la vida del paciente. Es decir, el electrocardiograma es obligatorio en la evaluación del mismo. Allí vemos cómo se presentan las alteraciones tanto en una hipocalemia normal y en una hipercalemia. Fíjense aquí cuando tenemos un potasio menor de 3 miliequivalentes por litro. Fíjense que la onda T se aplana, aparece la onda U y el QRS se ensancha. Mientras que ya cuando la hipocalemia es más marcada, por debajo de 2 miliequivalentes por litro, fíjense que el ST comienza a descender. Ya no es solamente que se aplana completamente la onda T, sino que comienza a descender, se mantiene el QRS ancho, pero la onda U se hace más grande. Ya cuando el potasio está por debajo de 1, fíjense que se mantienen las otras alteraciones, desciende muchísimo más el complejo, se mantiene ancho el complejo QRS y el segmento ST se desciende mucho más, pareciendo como un síndrome coronario agudo. Y fíjense cómo la onda U se hace más prominente. ¿Qué pasa? Como estas alteraciones vienen a llevarse a cabo prácticamente en la parte de repolarización, pueden provocar, ¿sí?, una torzada de punta o una taquicardia ventricular, llevando entonces a inestabilidad hemodinámica y probablemente la muerte del paciente. Fíjense cómo aquí se corresponde, ¿ve?, lo que ya estábamos hablando, un aplanamiento de la onda T con una aparición de la onda U.
Y ya en estadios más severos, ¿sí? Ya con una hipocalemia moderada a severa, ya tenemos un infradesnivel del ST con una onda U prominente. Fíjense aquí lo que habíamos conversado antes, se presenta también un intervalo QT prolongado. Ese intervalo QT prolongado es también característico de la hipocalemia, principalmente la severa. Entonces hablemos del tratamiento de la hipocalemia. ¿Sí? Si nosotros decimos que de 3.5 a 5.5 es normal, la hipocalemia tiene que ser por debajo de 3.5. Hablamos de una hipocalemia leve cuando está entre 3 y 3.4 miliequivalentes por litro, moderada si es de 2.5 a 2.9 y severa por debajo de 2.4 miliequivalentes por litro. ¿Qué suponemos aquí? También hay otro dato muy importante en este caso, que cuando nosotros estamos en presencia de una hipocalemia leve, nosotros tenemos una disminución del potasio corporal total de un 5%. Cuando la misma es moderada, ya tenemos un 10%. Y cuando es severa, estamos en presencia de una disminución del potasio corporal total del 15%. Eso es importante porque lo vamos a ver en la parte del tratamiento. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos otra vez recordándonos, ¿no? ¿Qué debemos hacer dependiendo si es una hipocalemia leve o moderada? Se pueden tratar, por supuesto, por vía oral, pero ya cuando es una hipopotasemia grave, menor de 2.5, menor de 2.4, ya sabemos que tenemos que hacer una reposición con cloruro de potasio por vía endovenosa. Hay ciertas indicaciones, no superar los 150 miliequivalentes por día, no superar una dilución mayor de 30 miliequivalentes en 500, pero ojo, no porque te va a cambiar la osmolaridad plasmática, sino porque te puede traer lesiones en la vena y no superar una velocidad de infusión superior a los 20 miliequivalentes por litro. Es importante también recordar que no se debe utilizar o hay que evitar utilizar el cloruro de potasio junto con dextrosa, con soluciones dextrosa. ¿Por qué? Por lo que ya hablamos. Recordemos que la dextrosa puede en el organismo aumentar la producción de insulina y esa producción de insulina asociado a ese aumento de la glucosa va a hacer que el potasio entre a la célula y es algo que queremos evitar precisamente porque estamos en hipocalemia. El tratamiento va dirigido a evitar este tipo de arritmias fatales. Vamos a hacer un ejemplo para poder ilustrar el tratamiento de la hipocalemia. Paciente de 58 años de edad, quien ingresa a la emergencia por debilidad muscular de una semana de evolución, acompañado de estreñimiento y dolor abdominal. Signos vitales dentro de límites normales y al electrocardiograma se aprecia aplanamiento de la onda T en la mayoría de las derivaciones. Cuando se hacen los exámenes tiene un potasio sérico de 2.3 miliequivalentes por litro. Entonces aquí cuando nosotros queremos corregir, ¿sí? Esto es para hacer una corrección, si se quiere, rápida de los niveles de potasio, ¿sí? Entonces tenemos un paciente con un potasio de 2.3, ya sabemos que es una hipopotasemia severa, ¿verdad? Esa hipopotasemia severa vamos a tratar de corregirla, ¿sí? Por lo menos con un 10% de todo lo que necesita el paciente. Para eso utilizamos una fórmula que es muy práctica, que es potasio ideal menos el potasio real por 0,6, que es una constante, ya que es un catión intracelular, por el peso en kilos. ¿Sí? Sabemos que entonces el potasio ideal, que sería la media entre 3.5 y 5.5, colocaríamos 4.5, menos 2.3, que es el potasio que tiene el paciente, al multiplicarlo por la constante y por el peso, nos da 64 miliequivalentes de potasio. Esos 64 miliequivalentes de potasio vamos a tratar de pasarlo endovenoso de forma lenta, ¿sí? Lo podemos hacer en 4 horas, ¿sí? Y hay que hacer controles periódicos durante el día, durante la guardia, ¿sí? Cada 6 horas del potasio. Eso es en este sentido estamos nosotros tratando de
mejorar esa hipocalemia, ¿sí? Sin excedernos a la cantidad. ¿Ves? No estamos tratando de corregir el total de todo el potasio que necesitamos, pero sí por lo menos un 10%, un 20% de lo que necesita el paciente. Cuando nosotros queremos corregir todo el potasio, todo el déficit del potasio del paciente, lo hacemos de otra forma, pero allí ya necesitaríamos hasta más de 24 o 48 horas para poder corregirlo. Entonces, la corrección total de hipopotasemia. Tenemos el mismo paciente de 82 kilos y sabemos que 50 mil equivalentes por kilo es el total de potasio que tiene una persona dentro de su cuerpo. Entonces, multiplicamos 82 por 50 y nos da 4.100 mil equivalentes de potasio. Como tenemos un déficit severo de potasio, es decir, es una hipocalemia severa porque está por encima por debajo de 2.4, implica entonces que tenemos un déficit, un 15% del potasio total. Entonces multiplicamos 4.100 por el 15%, nos da un total de 615 miliequivalentes de potasio, de cloruro de potasio, para pasar entre 24 hasta 48 horas. Ve que aquí en la fórmula anterior de potasio ideal menos R real por 0,6 por el peso en kilo, estamos corrigiendo el 10% de lo que ese paciente necesita. Y yo creo que es la forma más segura. ¿Por qué? Porque es un paciente que al tener un desequilibrio electrolítico que puede llevarlo a una arritmia mortal, es ideal que nosotros vayamos corrigiendo paso a paso ese déficit, pero que también vayamos haciendo los controles específicos que necesita. Y para eso se puede utilizar la primera fórmula. Ya esta segunda fórmula equivale a corregir ya el potasio ya durante todo un día o mucho más. Entonces sigamos con las alteraciones. Ya vamos a hablar de la hipercalemia. ¿Sí? La hipercalemia, por supuesto, es el potasio por encima de 5.5 miliequivalentes por litro. La hipercalemia es un trastorno grave y frecuente en los servicios de urgencia, que en pacientes donde no se detecta a tiempo la hipercalemia y no se trata a tiempo, puede llegar a tener una mortalidad de hasta el 67%. Las manifestaciones clínicas aparecen con niveles de potasio por encima de 6.5. En la mayoría de los casos no existe una correlación entre la clínica y los niveles de potasio. Es la alteración electrolítica que más rápidamente pone en peligro la vida del paciente debido a los efectos sobre la actividad eléctrica del corazón. No es como el sodio, que tarda mucho más en producir daño. Fíjese que el potasio, como actúa directamente en la despolarización y repolarización de la célula cardíaca, va a traernos como consecuencia, puede traernos como consecuencia arritmias fatales más severas, con mayor severidad y con mayor frecuencia que la hipocalemia. En algunos casos puede venir por arritmia fatal y paro cardíaco sin manifestaciones clínicas previas. Es decir, un paciente que no tenga manifestaciones clínicas no significa que no pueda ser una arritmia mortal por hipercalemia. Entonces tenemos la clasificación, al igual que con la hipopotasemia también tenemos leve, moderada y severa, pero aquí es en leve 5.5 a 6, moderada 6.1 a 7 y grave mayor de 7 miliequivalentes por litro. Fíjense que ahí tenemos diferentes causas de hiperpotasemia, ya lo hemos hablado, pero la principal que vemos en la emergencia es la insuficiencia renal. Esa es la base, ¿verdad?, de los pacientes que llevan con hipercalemia. La mayoría es por insuficiencia renal. ¿Qué significa esto? Que este tipo de paciente siempre debe ser manejado tanto con una gasometría arterial como con unos electrolitos séricos. Recordemos que la acidosis metabólica, la hipercalemia, la hipertensión maligna y la sobrecarga hídrica son razones o son indicaciones de diálisis de urgencia. Ahí tenemos la otra tabla donde también nos habla, ¿sí?, de cuando hay un aumento de la ingesta,
hay una administración parenteral muy rápida o que no fue bien indicada, ¿sí? También puede haber alteración de la distribución o paso transcelular, ¿sí? También disminución de la eliminación renal, que es la principal. Todo lo que te produzca insuficiencia renal, sea aguda o crónica, te va a llevar como consecuencia a un aumento del potasio plasmático, ¿sí? Y otras patologías, incluyendo el uso de fármacos como diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona, los IECA, los AINE y los ARA2. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? También se va a presentar, ¿verdad?, manifestaciones a nivel de músculo liso intestinal, músculo estriado esquelético y por supuesto las complicaciones más temidas que son a nivel cardíaco. Tenemos entonces mareo, cefalea, debilidad muscular, calambre, ¿sí? La complicación más temida de la hipercalemia, como ya lo habíamos dicho, son las arritmias cardíacas, en este caso la fibrilación ventricular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial de hiperpotasemia? Igual, prácticamente igual como lo hacemos con la hipocalemia. ¿Sí? Evaluamos el potasio urinario. Cuando es mayor de 40, la hiperpotasemia no es renal. Por supuesto, porque está eliminando una buena cantidad. Entonces, ahí tenemos salida del potasio de la célula. Recordemos que nos produce aumento de salida de la célula, ¿verdad? La acidosis nos produce aumento de salida de la célula, el exceso en el aporte y destrucción de las células corporales, ¿sí? Lisis tumoral, por ejemplo, quemado o politraumatizado. Cuando el potasio urinario está disminuido, la causa es renal, por supuesto. Allí ya tenemos ya el paciente clásico que vemos en la emergencia con mucha frecuencia, que es el paciente con insuficiencia renal. Entonces, ¿cuáles son los cambios electrocardiográficos en la hipercalemia? Debemos verlos, debemos recordarlos, debemos internalizarlos porque es necesario a la hora de atender a un paciente con riesgo, por ejemplo, que tenga insuficiencia renal o que llegue con esas alteraciones electrolíticas a nuestra emergencia. Las ondas T elevadas y picudas, lo contrario a la hipocalemia, alargamiento del intervalo PR y del QRS, aplanamiento de la onda P, puede provenir también bradicardia, de hecho la va a presentar, onda bifásica, ¿sí? Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular como ya el punto final de esta alteración y la que va a generar la muerte del paciente. Entonces tenemos una hiperpotasemia leve, un potasio plasmático entre 5.5 y 6 miliequivalentes por litro. Fíjense como aquí las ondas TCB bastante altas, son simétricas y por supuesto son picudas, ¿ves? Eso es una característica de la hiperpotasemia. Ya aquí ya tenemos un potasio plasmático entre 6.1 y 7 miliequivalentes, ya tenemos un QRS ensanchado, la onda T es muchísimo más alta, ¿sí? Y hay un aplanamiento o una pérdida de la onda P. Mientras que ya cuando el potasio plasmático ya está por encima de 7, tenemos una hiperpotasemia severa, por supuesto, y fíjense cómo vamos a ver el QRS de una forma sinusoidal, ¿sí? Tenemos ausencia de onda P, un QRS muy ancho, ¿sí? Con morfología sinusoidal. Ya eso es el paso previo a la arritmia fatal. Fíjense como aquí las tenemos, ¿ve? Otra vez especificada, onda T picuda, después QR ancho, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos un QRS sinusoidal, ya con un potasio plasmático muy elevado, ya posteriormente sobreviene la arritmia fatal, que es la fibrilación ventricular. Entonces debemos evitar que esto pase, pues. Debemos evitar que la hiperpotasemia llegue a ese nivel. Y para eso tenemos varios métodos o varios elementos, ¿no?, que podemos echar mano mientras que solucionamos el problema de base. ¿Sí? Entre estos tenemos, ¿verdad?, cuando el gluconato de calcio, tenemos el uso de soluciones polarizantes, y eso ya vamos a hablar de eso posteriormente. Cuando el problema es crónico, ¿sí?, y no hay alteraciones electrocardiográficas, por supuesto, hay que recordar que tienen que
el paciente tiene que llevar una dieta propia para eso, ¿verdad? Para mantener los niveles de potasio disminuidos. Hay que utilizar diuréticos de la ASA, resinas de intercambio, que nosotros no contamos actualmente con resinas de intercambio, como el Kayak-Selate, y el bicarbonato, el uso de bicarbonato cuando estamos en presencia de una acidosis metabólica, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de urgencia? Proteger al corazón. Para eso utilizamos gluconato de calcio. Desplazamos dentro de la célula el potasio con beta agonistas como el salbutamol y utilizamos soluciones polarizantes como el suelo glucosado más la insulina. Recordemos el bicarbonato solo en caso de acidosis metabólica. También tratamos de eliminar el potasio a través del diurético y a través de las resinas de intercambio, que eso lo hace a nivel intestinal. Y por último, tendríamos ya la indicación de la diálisis. Como ya hablamos, es una indicación de diálisis de urgencia. Entonces, ¿cómo utilizaríamos el gluconato de calcio? Bueno, utilizaríamos de entrada por lo menos 2 a 3 ampollas de gluconato de calcio al 10% y la pasaríamos endovenoso en no más de 30 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no más de 10 minutos, perdón, porque la duración de ese efecto lo más que nos va a ayudar es por 1 hora. ¿Sí? Y si es necesario repetirlo, así lo haremos. Se pueden utilizar 3 ampollas de inicio y después una ampolla cada 8 horas. El bicarbonato de sodio lo vamos a utilizar solamente y nada más si estamos en presencia de una acidosis metabólica. ¿Sí? Surte mejor efecto cuando es una acidosis metabólica con anión gas normal, es decir, por pérdida de bicarbonato. ¿Sí? También vamos a utilizar lo que es el salbutamol nebulizado, el endovenoso a 5 microgramos por kilo y el nebulizado, por supuesto, 0.5 miligramos por kilo en nebulización, que lo podemos utilizar cada 2 o cada 3 horas, ¿sí? Porque el inicio es bastante rápido, el inicio de que hace que el potasio entre a la célula. La furosemida también es una buena opción para disminuir los niveles de potasio siempre y cuando el paciente esté orinando, por supuesto. ¿Sí? El uso de soluciones polarizantes que podemos preparar, ¿verdad? 50 ml de Destrosal 50, siempre y cuando tengamos una vía central para pasarla, con 10 unidades de insulina cristalina y eso lo pasamos por lo menos en 30 a 60 minutos. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a disminuir el potasio plasmático, ya que va a hacer que el potasio ingrese a la célula. Lo podemos repetir cada 2 o cada 4 horas hasta que podamos tener al paciente en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Las resinas de intercambio iónico, como ya les dije, son efectivas para eliminar el potasio, ¿verdad? A través de la vía intestinal, pero no contamos con ello actualmente. Entonces ya lo que nos quedaría en sí de urgencia, en la parte de la emergencia como tal, es la hemodiálisis. Notas importantes al final: las arritmias mortales pueden aparecer con un electrocardiograma previamente normal, es decir, que tenemos que estar haciendo controles tanto de electrolito sérico, incluyendo por supuesto de lo que estamos hablando del potasio, y electrocardiograma. Pacientes con alteraciones del metabolismo del potasio amerita controles electrocardiográficos seriados. Todo paciente con insuficiencia renal crónica dentro de su evaluación en emergencia debe contar con electrolito sérico, ya lo hemos dicho. Y una de las indicaciones de hemodiálisis de urgencia es la hipercalemia severa. Eso no se nos puede olvidar a ninguno de los que trabajamos en la emergencia. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Recuerden seguirnos, ¿verdad? Darle like al video. Recuerden darle el me gusta correspondiente, el suscribirse a nuestro canal. ¿Sí? Si les gusta el material que estamos dando aquí semana a semana, ¿sí? Para el beneficio, ¿no? O para la mejoría de la capacidad de nuestro conocimiento profesional para atender a los pacientes, ¿sí? También los que quieran ingresar al grupo de estudio, allí tienen el enlace por Telegram, ¿sí? Muy importante, y toda la información de las clases que las damos martes y jueves, 9 de la noche, hora Ecuador, sale y aparece por mi página en Instagram, ¿sí? @dr.juantorres. Entonces los invitamos a seguirnos en las redes sociales.
¿sí? Y a interactuar con nosotros para mejorar cada día más el material o las clases que estamos ofreciendo a todos en general. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.